Buenas tardes Venezuela, buenas tardes Criptoverso y en particular un fraterno saludo a nuestros compatriotas de la parroquia San Agustín, nuestros anfitriones habituales en este día de hoy, jueves 5 de marzo de 2026 por su estación cultural Alameda 100.3 FM, la radio de San Agustín. En esta, la 73ª edición de su programa Hablemos de Criptos y algo más, presentado por en los controles Carlos Fajardo, en la dirección de la estación mi amigo Javier Madrid, @el Javi de la Salsa, mi Winmate, el economista Stanley Brito y quien les habla, el criptoentusiasta Humberto Quevedo. Nuestros contactos en X, @radareconómico2, @hquevedo46, @criptolanb, criptolan con Y. En Instagram por @criptolan.bzla y ahora también con nuestro canal en inglés, @criptolan.en. Igualmente en Instagram tenemos el @hablemos de criptos y algo más. También saludamos a nuestros amigos de TikTok quienes nos acompañan en el TikTok Live, @hquevedo46. El streaming de la estación donde pueden escuchar toda la programación de la misma durante 24 horas. Radio Alameda, Radio Web. La pueden conseguir en internet a través del enlace Radio Alameda, Radio Web. El teléfono de cabina 0212-716-5934 para sus comentarios, preguntas, sugerencias, etc. Y en YouTube a través de nuestro canal Hablemos de Cripto y algo más, donde transmitimos estos programas en diferido. Lo invitamos por supuesto a suscribirse y pulsar la campanita de notificaciones. Bueno, por supuesto siempre comenzamos por la introducción del programa, brevemente porque sabemos que bueno, esto es un programa que no necesariamente lo ve todo el mundo y nos gusta siempre, digamos que darle una introducción para que la gente entienda de qué se trata, cuál es el objetivo central de nuestro programa. Hablemos de cripto y algo más, como su nombre lo indica, no es solamente un tema de criptoeconomía. El algo más precisamente tiene que ver con las cosas que traemos regularmente, como por ejemplo el día de hoy que traemos unos invitados muy especiales. Ahorita le vamos a explicar de qué se va a tratar el tema principal del día de hoy. Sin embargo, como les decíamos, nosotros estamos enfocados en la formación de lo que llamamos los nuevos criptociudadanos. ¿Qué son los criptociudadanos? Son las personas que creen en la libertad financiera, creen en que es necesario la educación financiera a temprana edad, sobre todo. Eso nos importa mucho que sobre todo la juventud se forme en los aspectos financieros en general, porque observamos que nuestro sistema educativo tiene una gran deficiencia en ese aspecto. Y no solamente nos referimos a los sistemas educativos primaria, secundaria, los básicos, los ciclos básicos, sino hasta a nivel universitario. Observamos incluso personas que estudian la rama, las ciencias de la economía, con deficiencia en el manejo de sus propias finanzas, las finanzas personales. Y eso es algo muy importante para poder, digamos que, tener una vida sin tantas dificultades como normalmente ocurre en nuestros pueblos. Creemos en las criptomonedas, criptoactivos, aplicaciones derivadas, todo lo relacionado con la tecnología blockchain. Acá nos escuchan mucho hablar de tecnología blockchain, finanzas descentralizadas. Hoy vamos a hablar mucho, vamos a hacer un enfoque muy interesante sobre el tema de las finanzas descentralizadas. Y muy específicamente el tema de tokenización, que es algo que a nosotros nos apasiona. Los que nos siguen saben que eso es así. Desarrollo de NFT, aplicaciones en la economía real, etc. Nosotros aquí siempre estamos tratando de desenmascarar la trampa del dinero fiat. ¿Qué es la trampa del dinero fiat? Bueno, es básicamente el sistema donde estamos actualmente, el sistema financiero, el sistema monetario, que rige prácticamente los destinos de la humanidad, y nuestro país no escapa de eso, y que lamentablemente normalmente privilegia una élite y en detrimento del pueblo, de la masa básicamente. Y esa trampa nosotros aquí la desenmascaramos y tratamos de darle herramientas a nuestros seguidores para que puedan salir de dicha situación. Nosotros pensamos, por supuesto, que para todo esto también es muy importante conocer de la historia. Hablamos bastante aquí de historia, entendemos que el desconocimiento de ella nos trae muchas dificultades, normalmente nos lleva a repetir errores del pasado, y como decimos acá, el escudo del conocimiento de nuestro pasado nos blinda contra la tiranía del opresor. Y bueno, como ustedes seguramente algunos ya saben, bueno, tenemos un toque, tú sabes, digamos de antiimperialista en este programa. Nosotros siempre estamos dándole una crítica dura a lo que nosotros entendemos que es importante que ocurre en la vida y en la geopolítica en general global, y que está afectando la vida de todos los países, de todos los pueblos, no solamente de Venezuela, no solamente de
de una cierta parte, no, es en realidad afecta a todo. Y por eso nosotros aquí siempre tratamos de desenmascarar el imperio. Y el día de hoy, en la sección de la recta dura a las rodillas, quisimos titularlo, me disculpan el castellano o el francés, de esta manera, dijimos, el peo no es Trump. ¿Okay? ¿Por qué nosotros hoy vamos a ir nuevamente contra? Porque siempre aquí en esta sección nosotros casi siempre estamos confrontando ciertamente muchas de las decisiones y muchas de las acciones que se realizan en el imperio, que nosotros denominamos el imperio norteamericano, que no es más que el Estados Unidos, pero que en realidad realmente no es ni siquiera un país, sino una serie de poderes que están por detrás de todo esto. Nosotros aquí lo denominamos el poder detrás del rostro. Y normalmente la gente tiende a pensar que las circunstancias que estamos pasando en algún momento determinado, por ejemplo en enero, cuando lamentablemente ocurrieron los hechos en nuestro país, y ahora lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, lamentablemente con Irán, etcétera, y todos esos países que se están viendo involucrados lamentablemente en la situación de conflicto que está trayendo una gran cantidad de mortandad a esa región del planeta, piensan que simplemente eso se debe a la locura de un hombre en particular. Y que las mismas élites del país donde se origina la agresión, hacen ver en sus medios de información locales, que el problema es con el tipo con Trump. Pero realmente nosotros aquí analizando, observamos que eso no es realmente así. Que aquí hay un interés oculto que se pretende deliberadamente ocultar a las masas en general, tratando de hacer ver de alguna u otra manera de que esto es simplemente el capricho de una persona que tiene un problema psicológico y que lamentablemente está ahorita en la Casa Blanca, en la silla, pues el presidente de los Estados Unidos. Y eso no es así. Aquí hay un rostro sin poder, que sería el presidente Trump, pero hay un poder sin rostro que mucha gente... Y esta frase yo la acuño de un muchacho, un diputado joven que yo conocí hace poco tiempo en un discurso que él dio, no recuerdo el nombre de él, pero me encantó porque tiene mucha razón en todo esto, cuando él habla de que existe el poder sin rostro, ¿verdad? O el poder detrás del rostro y el rostro sin poder. Entonces nosotros, aquí que observamos que de repente se está configurando una situación donde, a pesar de que una gran parte del estamento político norteamericano dice oponerse ante las cámaras a las acciones que realiza Donald Trump, dice o manifiesta que todo esto es una cortina de humo para tapar los hechos vergonzosos, asquerosos que están enmarcados en el caso Epstein, por ejemplo, realmente todo esto es una cortina de humo mucho más grande todavía para lograr los objetivos estratégicos de este imperio, que nunca debemos perder la perspectiva, porque es que hay un imperio detrás. Y crean, no existiría un hombre en la tierra capaz de montarse en una silla ahí en la Casa Blanca y tener el poder de decisión que tiene una persona como el presidente de los Estados Unidos, si por detrás no existe una maquinaria que apoye esas circunstancias. No sería posible, no tendría la capacidad, no duraría un minuto si no hay intereses muy poderosos por detrás que permiten que eso ocurra. Y de hecho lo estamos viendo porque recientemente hubo una noticia que no se le está dando mucha importancia, digámoslo así. Y por eso nosotros aquí siempre cuando lo detectamos lo denunciamos rápidamente. Y es una cuestión donde en el Congreso de los Estados Unidos, el ala demócrata, que no es el partido de Trump, está ya buscando la manera para apoyar desde el punto de vista del Congreso las acciones militares que le están ejecutando en Irán. ¿Qué significa esto? Significa algo muy sencillo, que en el fondo el imperio está buscando cumplir su estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? Bueno, todo forma parte de un plan. Esto no son acciones aisladas. Venezuela fue un primer paso. Irán es el segundo. Ya todo el mundo lo ve claramente. Y ya se sabe que claramente el objetivo no es ni siquiera ni Venezuela ni Irán, sino va algo mucho más allá. De algo que nosotros aquí lo hemos denunciado desde hace ya varios años. Lo hemos venido diciendo en este programa. Lo llamamos la trampa de Tucídides. ¿Qué es la trampa de Tucídides? Es básicamente cuando dos imperios se confrontan y coinciden en el tiempo. En la historia de la humanidad se han destacado tal vez unos 14 momentos históricos en donde dos imperios se encuentran, y normalmente esos encuentros, choques, llamémoslo así, uno por prevalecer y el otro por imponerse, terminan en conflictos bélicos bastante fuertes. El último, a mi manera de ver, desde el punto de vista de mi análisis histórico, por eso decimos que acá hacemos un análisis histórico bastante fuerte en nuestro programa todo el tiempo, fue en la trampa de Tucídides, que se presentó
durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es la misma guerra. Y simplemente la Segunda Guerra es la continuación de la Primera. Y no es como la gente piensa, que fue un conflicto entre Estados Unidos. No, eso fue la trampa de Tucídides que se aplicó allí, fue el imperio alemán que estaba tratando de surgir en ese momento, producto de las circunstancias históricas que llevaron a la nación alemana a desarrollarse tardíamente en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, el choque que tuvo con el imperio inglés que venía en decadencia. Y efectivamente esa trampa de Tucídides terminó en conflictos bélicos muy fuertes, imagínense la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero con una situación diferente a la mayoría de los hechos históricos, que fue que ninguno de esos dos imperios prevaleció, ni el inglés ni el alemán. Ahí fueron dos imperios, que fue el imperio norteamericano y llamémoslo el imperio soviético, que al final de cuentas sabemos también cómo terminó el asunto entre el imperio soviético, si lo queremos llamar así, y el imperio norteamericano. Básicamente quedó la predominancia del imperio norteamericano, pero basado en dos premisas fundamentales: su poder militar ciertamente, pero más allá de eso, como siempre lo decimos, el imperio es como una tabla, una mesa de dos patas, el poder económico, y por eso este programa se enfoca en la economía, porque nosotros sabemos que la economía va mucho más allá simplemente del 15 del último, de las crisis económicas, de la inflación, etcétera. El poder económico influye hasta en las estructuras geopolíticas que se desarrollan a nivel mundial, en los países y a nivel mundial. Y aquí lo que se está enfrentando ahorita, o lo que estamos evaluando ahorita, es una confrontación entre dos imperios, si se quiere, el imperio chino, llamémoslo así, o la potencia china que está emergiendo, chocando con una potencia en declive que es los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, en su desespero, hacen todo lo posible por entorpecer el crecimiento o el auge de la potencia china. Y en donde Venezuela, por supuesto, era una pieza fundamental para ellos poder enfrentar todo este trayecto que estamos viendo acá, en donde realmente cuando nosotros creemos que estos son excusas para tapar los hechos de los hechos del archivo Einstein en Estados Unidos, al revés, el archivo Einstein puede ser la excusa para lograr el objetivo que ellos tienen, que es ir contra Chile. Y eso es lo que hay que entender. Y entonces, por lo tanto, en el imperio norteamericano no están dependiendo de que si Trump está loco o no está loco, sino simplemente ellos tienen a ese personaje allí precisamente para llevar a cabo esa misión. Esa es la visión que nosotros tenemos acá y eso es lo que nosotros denunciamos. Y eso hay que tratar, de verdad, yo pienso que deberíamos, motivo de estudio no solamente de un programa, sino a nivel incluso nacional, regional e internacional, para desenmascarar esto y de poder de alguna manera hacerle frente a estos hechos. Porque no puede ser posible que veamos con buenos ojos que un país simplemente se abroga el derecho, de bombardear países, de secuestrar presidentes, de matar niños o niñas en escuelas, ¿verdad? Allá en Irán, como nosotros lo colocamos en un post la semana pasada, que no fueron 50 y pico, fueron 150 y pico de niñas que murieron bombardeadas, y sin contar todos los muertos que han ocurrido en toda esta semana. Ya cuánto tenemos de conflicto, ya más de una semana, y lo que falta, ¿verdad? Sin contar que asesinaron el líder religioso de este país, a una gran cantidad de personas del estamento político de ese país, sin ningún motivo, porque siempre, como pasó acá, todos son excusas. Aquí dijeron que la excusa era la supuesta complicidad del presidente en temas de narcotráfico, cosa que es absurda. Es absurda. Nosotros no tenemos, no decimos que la gente, que los venezolanos somos unos angelitos, pero es que es absurdo pensar que un presidente de un país como Venezuela se dedica al narcotráfico. No necesita un presidente de un país como Venezuela dedicarse a nada si quisiera tener dinero. Pues entonces, así como eso era un cuento absurdo, es muy absurdo también el asunto de las armas de destrucción masiva en Irán, que por cierto es el cuento que usan cuando quieren intrometerse allá en el Oriente Medio. Entonces, la sección de la rectadura de rodillas la quisimos dar rápido hoy porque tenemos unos invitados y queremos darle de verdad que todo el espacio a ellos para que desarrollen sus planteamientos que tienen que ver con la economía, que también es algo muy importante, como lo venimos diciendo acá, y ver la conexión, ¿verdad?, de todo esto con la situación actual, ¿ok? Entonces, ya estamos terminando la rectadura por el día de hoy. Vamos, antes del primer corte, quiero presentar a mis invitados, aunque ya llegó una, falta el otro invitado. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que se llama, o le pusimos pues este nombre, no sé si quedó bien, pero se llama Del Tronco al Token. Del tronco al token. Tú sabes que nosotros aquí, Evelyn, voy a presentar de una vez a mi invitada, la licenciada Evelyn Bastida. Ella es una gran amiga, muy inteligente, una persona muy inteligente, a la cual quiero mucho, y que
me ha demostrado que, bueno, que siempre está en el tope de las cuestiones que están en lo último en términos de desarrollo económico, de análisis situacional y hasta filosófico, diría yo. Entonces, casualmente, ellos están trabajando en unos proyectos que tienen que ver con el desarrollo sustentable de ciertos recursos naturales, ¿correcto? Y ellos, que me han visto o me han escuchado hablar a mí muchas veces de tokenización, me mencionaron que estaban en un proyecto en donde precisamente para buscar el financiamiento de este tipo de proyectos, estarían evaluando la posibilidad de usar un mecanismo financiero como la tokenización. Claro, la tokenización es muy amplia, aquí lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿verdad? Pero en este caso específico me gustaría saber, Evelyn, un poco, ¿cómo ustedes han evaluado todo el tema de las finanzas descentralizadas, si es que es lo que yo creo, y creo que es así, para aplicarlo a ese mundo tan interesante como el desarrollo de una manera sustentable de un recurso natural que Venezuela tiene, que no necesariamente tiene que ser petróleo, porque esa es otra. Venezuela, muchos la ven como simplemente como una estación de gasolina. Petróleo y mina. Exacto. Y no, Venezuela es mucho más. Por ejemplo, nosotros nos encanta la industria del turismo y hay tantas cosas que puede desarrollar Venezuela y ustedes están en un mundo bien chévere que es de los recursos naturales renovables, como el tema de la madera y los bosques, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, bueno, por supuesto, dile a nuestros oyentes y seguidores cómo es que se llama la organización, cuál es el objetivo de ella, qué es lo que están buscando ustedes con todo esto, Evelyn, explícame, a ver. Hola a todos, hola a toda la comunidad que maneja Humberto desde Cryptoland. Yo soy Evelyn Bastidas, directora de la Cámara Venezolana de la Madera. La Cámara en sí se ha encargado de organizar todo el sector maderero forestal que, debido a esta serie de sanciones y medidas coercitivas contra Venezuela, fue un sector que se vio altamente afectado. Sin embargo, hoy día podríamos decir que el sector forestal y maderero realmente está hoy en el lugar privilegiado gracias a estas sanciones. Dentro de esta dinámica de que siempre lo mejor es lo que pasa, ¿por qué estamos en el lugar privilegiado? Porque ahora contamos con grandes plantaciones, que no es igual a bosques, más adelante diferenciamos en torno a esto, plantaciones que están íntegras, intactas, fuertes y de altísima calidad y además con capacidad de exportación. Asimismo, la Cámara, desde sus políticas, ha promovido una oferta exportable no petrolera de productos terminados, porque es realmente lo que estimula la economía de un país. Creemos en la industrialización del sector, así como todos los sectores. El presidente de la Cámara, el ingeniero Neptalí Fernández, es un ingeniero especialista en industria y ha hecho un gran trabajo en torno a poder hacer las conexiones entre el sector público y privado para alcanzar, darle vitalidad a un sector tan importante como es el de la madera, que además tiene alto impacto porque el precio del petróleo fluctúa, en cambio el precio de la madera siempre está equilibrado y es un producto que se mueve contra demanda. Aunque nuestras debilidades parten de todo lo que es innovación y tecnología, porque el sector industrial venezolano se vio profundamente afectado por las sanciones y ahora nos enfrentamos a una realidad como que nuestro destructor quieren pintarlo como que es El Salvador. Hay que destacar que el sector forestal y maderero se ha mantenido oxigenado gracias al esfuerzo y el ingenio venezolano de las familias que durante 25 años se han mantenido invirtiendo y trabajando en el concepto de reforestación de este sector, el concepto de plantación. Mira, llegó nuestro presidente. Sí, por aquí, bienvenido, Nepta. No, déjame. Déjalo ahí. Métete por aquí, ven. Exacto. Pegadito porque tenemos. Bueno, él estaba hablando del ingeniero Neptalí, ingeniero industrial. Sí, aquí. Y acaba de llegar. Entonces voy a cederle la palabra a Neptalí para que continúe hablando en torno a lo que es la Cámara Venezolana de la Madera
y cómo estamos influenciando esta revolución financiera. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Gracias por la invitación y poder expresar algunas ideas a través de este medio y conversar y enviar un mensaje a todos quienes se encuentran en el sector forestal maderero del país, un sector bien importante. Pues ha sido una iniciativa que hemos venido macerando y manejando desde hace años debido a que en el sector no hay una organización de base que ayude a visibilizar los nudos críticos que hay en el sector desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista comercial, para atender la demanda interna en mejores condiciones y también para la exportación de bienes y servicios del sector de la madera. Ese es uno de los propósitos fundamentales, y tener como una gesta, una gran misión, buscar la industrialización del sector de la madera en el país, ya que es un sector que evidentemente desde el punto de vista económico representa empleo, representa trabajos dignos, representa fuentes confiables y estabilidad de la economía en los diferentes hogares o quienes se incorporen a este sector. Ok, perfecto. Bueno, tú sabes que nuestro programa en esta lista está dividido en 4 bloques, ¿no? Entonces en esta primera parte nosotros lo introducimos y todo aquello, y en la próxima etapa, en el próximo bloque, en la próxima parte, vamos a hablar entonces de precisamente más detalle de eso, de lo que llamamos el despertar del gigante verde, lo que así me dijeron, la alianza con la bolsa de valores y otros temitas para conectarlo con la parte económica, porque al final, como esto es un programa también que les gusta hablar de economía, necesitamos entender también toda esa conexión y ver cómo podemos ayudar a desarrollar este aparato, si se quiere decir, este motor para la economía venezolana, ¿correcto? Entonces vamos a un corte, Carlos, y ya volvemos. Bueno, el tema de hoy, vamos a continuar con el mismo, del tronco al token. Aquí nosotros en el programa Hablemos de Cripto y Algo Más, nos gusta mucho, como saben, hablar de la criptoeconomía, las finanzas descentralizadas, y ustedes están con un tema que también es muy interesante, que es el desarrollo sustentable de una parte de la economía nacional, ¿ok? Y bueno, para desarrollar cualquier cosa en la vida de la civilización hace falta dinero, ¿no? Está la economía por detrás, ¿no? Acá nosotros siempre estamos hablando de eso, de cuáles son los elementos de la economía, para que la gente entienda un poco cómo es que funciona esto, porque las cosas no se hacen de forma mágica, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos acá de una cuestión que le llamamos la pirámide económica, en donde tenemos en forma de pirámide está toda la economía, y en la base de esta pirámide tenemos siempre el sistema monetario. Nosotros criticamos mucho el sistema monetario tradicional porque vemos que hay muchas fallas en este sistema desde el punto de vista estructural. Por eso es que es complicado a veces la economía de los países, por eso se complica de los países y de las personas. Ustedes en el sector de la madera, en la Cámara Venezolana de la Madera, supongo que están pensando en, bueno, cómo vamos a financiar estos proyectos de manera sustentable, pero cómo lo vamos a financiar, con qué dinero lo vamos a financiar. Ustedes ya han pensado, primero que nada, ustedes ya han determinado los problemas que tiene actualmente el sistema financiero tradicional acá en nuestro país. ¿Cómo pueden ustedes o cómo piensan ustedes que pueden levantar esos escollos, pasar esos escollos, si es que los evalúan, los visualizan, y cómo lo harían, ¿no? Esas serían, digamos, las primeras preguntas que yo tengo como de repente como espectador de esta materia, porque no soy experto en la materia. Me gustaría al amigo Nectalí o a Evelyn. Bueno, fíjate, tu pregunta está muy bien estructurada, y una pregunta bien estructurada requiere una respuesta, ¿no? Fíjate. Tienes todo el tiempo del mundo. Acabas de hacer una pregunta sobre la complejidad de un sistema económico. En Venezuela tenemos muchas dificultades en cuanto al manejo de créditos, por ejemplo. La banca, tanto privada como pública, o la banca universal, no tiene carteras de crédito, incluso para ninguna fase de la producción venezolana. Hubo un sistema financiero en Venezuela en los últimos años, hay que reconocerle al presidente Hugo Rafael Chávez Frías, donde excedentes del producto petrolero iban a un fondo financiero, como era el BANDES, el Fondo de Inversiones de Venezuela, y a través de bancos de segundo piso como el BANDES, Foncrey y otras instituciones, Bancoes y otras instituciones del Estado, chorreaban y permeaban, pues, como un paraguas hacia otras instituciones financieras, sistemas de financiamiento para diferentes tipos de créditos.
En el tema forestal es importante aclarar y comprender que los plazos de inversión son largos, a largo plazo. Es decir, usted siembra hoy y tiene que esperar 10 o 15 años de unas plantaciones para poderlas aprovechar. No es tomate que estás sembrando que a los 3 meses tú estás recogiendo. Por eso es que a veces algunos de los bonos o de tantas bondades que hay en el mundo capitalista que por producto de las empresas que contaminan ofrecen algunas vías de incentivos, entre comillas, para quienes siembran bosque, pero si tú siembras tomate o maíz en 1 hectárea vas a tener mucho más rentabilidad que tener un bosque a lo cual te van a pagar $60 por hectárea al año. Entonces esa complejidad desde el punto de vista de los bonos tradicionales no es eficiente, entonces hay que crear nuevos mecanismos. Entonces la inversión en plantaciones son inversiones cuantiosas, costosas y a largo plazo. Por ejemplo, en el país lo hacían grandes empresas transnacionales, así como la CBG lo hizo al norte del río Orinoco durante muchos años, que hoy día están ahí los cultivos de pino caribe que se están aprovechando. Y se sigue replantando o resembrando todo este sistema. En Portuguesa hubo empresas como Smurfit que sembró eucalipto y otros tipos de variedades allí, tanto pulpa blanda como también madera dura para el tipo de aprovecharlo. Ahora bien, están los bosques por otro lado. Los bosques tienen miles de años y están allí en las plantaciones. Ese tiene que tener otra mirada, porque ya hay caoba y hay otras variedades, como pardillo, que bueno, cada árbol de eso no lo plantamos nosotros, nacieron allí y tienen miles y miles de años. El tratamiento que hay que darle a esos bosques debe ser totalmente diferente. ¿Qué propiciamos nosotros y qué queremos propiciar o impulsar? Las plantaciones forestales, como la teca, el pino, la paulonia y otras variedades que a los 8, 9 o 10 años tú estás cortando ese tipo de madera para aprovecharla. Allí sí hay inversión, allí sí puede haber acuerdos de programas de financiamiento con, bolsas de valores, con inversionistas que quieren invertir a largo plazo y pudiéramos entonces estar creando como alguna de esas propuestas novedosas del tronco al toque, ¿verdad? La tokenización. La tokenización, claro. Sí, la tokenización, fíjense, es un concepto más o menos novedoso, de finanzas descentralizadas, o sea, no forma parte del sistema financiero tradicional, por lo tanto tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, claro, por el desconocimiento. Claro. Pero sería una cuestión que tienen que estudiarse bien, porque al final todo es un negocio. Sí, claro. Y si no creas un negocio por detrás que sustente el proyecto, es complicado lograr que este objetivo se logre, ¿no? Sí. A través de estos mecanismos. Sí, correcto. Desde la Cámara Venezolana de la Madera, las propuestas que estamos trabajando para poder elevarlas a las autoridades es justamente alertar y cuidarnos, porque los bonos verdes no pueden ser simplemente una lavadora verde de grandes transnacionales, sino que tienen que brindar soberanía a las comunidades que coexisten alrededor de estos bosques. Entonces nosotros, abiertos a la propuesta innovadora y tecnológica de esta nueva economía, nos plegamos a la Constitución de 1999, donde se esclarece que el ecosistema y la naturaleza es un sujeto de derecho. Excelente. Bueno, ustedes saben que no solamente la Constitución del 99, también nosotros en el Plan de la Patria, que son documentos que forman parte prácticamente son leyes de la República, porque forman parte del Plan Estratégico Nacional. No solamente el último, el anterior del 2018, también el de 2025 lo incluye, muchos elementos relacionados con la criptoeconomía y los sistemas financieros, como la tokenización, para desarrollar, yo lo voy a buscar acá el documento y se lo voy a compartir, desarrollar aspectos de la producción mediante estos mecanismos financieros, por lo cual eso le da una base jurídica actualizada que puede ser utilizado para lograr esos objetivos. Claro, por supuesto, como dice Evelyn, tiene que el Estado venezolano involucrarse de alguna manera, porque al final de cuentas, como son recursos naturales, ahí lo que hay que tener cuidado es que hay que recordar que el recurso natural es del Estado, ¿no? El propietario final siempre es el Estado. En el caso de la madera, no sé si hay... Por eso te hacía diferencia entre bosques. Exacto. Y plantaciones. Exacto. Por ejemplo, entonces, del tronco al token, ¿verdad?
que pudiera ser un modelo de negocio bien importante en Venezuela y que pudiéramos desarrollar. Alguien en Venezuela, un ejemplo, un ejercicio, está interesado en sembrar 1000 hectáreas de pino. Sembrar 1000 hectáreas de pino significa que vas a tener un volumen de plantas allí captando CO2 y convirtiéndolo en oxígeno. ¿Okay? Correcto. Entonces, es bien expedito a través de la criptomoneda que alguien que esté en Asia, en Europa o cualquier otro continente menos verde esté interesado a través de comprar token y plantearse pues ante sus autoridades. Yo estoy ayudando a la generación y producción de manera expedita. ¿Por qué? Porque no va a haber toda esa transacción a través del SWIFT, comprar dólares, no sé qué cosa, para después comprar bolívares y poder tener, sino que a través de ese papel o de ese bono o de ese criptomoneda llamado token, tú puedes resolver tu situación. Perfecto. Y tener pues la constancia. Ahora, esto hay que trabajarlo, es un modelo de negocio que hay que meterle ciencia, tecnología y lo que básicamente manda en cualquier economía. No, el estudio jurídico también es muy importante que tomen en cuenta. La parte jurídica, la tecnológica es importante, pero la económica. O sea, esos tres elementos, nosotros llamamos vértice. Sí. Las premisas fundamentales de cualquier economía, generar confianza y seguridad. Es correcto. Sí. Entonces, con esos dos elementos, tú puedes hacer que un instrumento como este funcione y puede funcionar a muchos niveles, a quien siembre mucho como a quien siembre poco. Por ejemplo, los consejos comunales pudieran ser, en definitiva, un mecanismo que puede propiciar estos elementos, porque vas a tener dos posibilidades de ingreso. Una, captar inversión a través de los tokens, pero otra, una vez que la madera sea aprovechable, poderla aprovechar después de un periodo de 10, 15 o 20 años, porque los tiempos en producción de madera son unos tiempos largos. Una consulta que les quiero hacer rápidamente. ¿Cómo les ha ido a ustedes, si ya hubo aproximación con la gente de la bolsa de valores, la bolsa tradicional, o sea, el sistema tradicional? Porque entiendo que a través de la bolsa también se pueden crear estos mecanismos financieros. Y esta pregunta es un poco traviesa, porque yo sé más o menos cuál puede ser la respuesta, porque nosotros también hemos ido a estos instrumentos tradicionales a ver si existe posibilidad para financiar otro tipo de proyectos. Pero ¿cómo les fue a ustedes y cuál es su valoración de los costos que representa, si es que es viable, a través de estas instituciones financieras, lograr el objetivo económico con sus proyectos? Por ejemplo. Fíjate, las bolsas de valores en el mundo entero es el principal instrumento de financiamiento. Nosotros en Venezuela, producto de la renta petrolera que nos genera el petróleo como bien productor principal de la economía, bueno, el Estado tiene una distribución a través de los bancos para otorgar créditos, cosa que funcionó en este país hasta la aplicación de medidas económicas, y al dejar de venderse petróleo, pues ya los bancos no dan el financiamiento. Ahora, la bolsa de valores es el principal instrumento de financiamiento en el mundo, en los países capitalistas. Por ejemplo, en Estados Unidos el principal mecanismo de financiamiento. En Venezuela está repuntando. Está la Superintendencia Nacional de Valores, su naval, que rige pues la bolsa de valores, y que hay bastante bolsa de valores. Es un mecanismo que incluso te da intereses por debajo de los bancos, ¿ok? Sin embargo, es bien estricto el tema del modelo para poder aceptar pues, o poder ser supervisado por la superintendencia, porque es muy estricto en cuanto a la cantidad de requisitos que solicita. Ese es un elemento. Segundo, porque tiene que tener confianza. Otro elemento fundamental es que el inversor, por ejemplo, yo puedo invertir en una empresa y quiero ver renta el otro mes y el próximo mes y los plazos. a corto plazo de incorporarla. Ahora, cuando de plantaciones de madera, puede ser, el sector de la madera tiene muchos componentes, muchos eslabones. Puede ser plantaciones, puede ser un aserradero, puede ser una empresa liviana de madera, pero también puede ser una carpintería. Tú puedes ver en el eslabón donde te ves. Ahora, nosotros, ¿dónde queremos propiciar? En plantaciones, para que el país no utilice los recursos naturales que son los bosques, sino plantaciones, y esas plantaciones, el retorno, la tasa de retorno o el retorno de la inversión tienes que verla a largo plazo. Entonces hay que conseguir inversionistas con esas características. Perfil de largo plazo. De largo plazo. Claro, como sí, un bono. El trabajo de acercamiento con la bolsa
hemos estado haciendo propuestas no ligeras, sino profundas. Bueno, Humberto fue mi profesor de tokenización en la Bolsa de Valores de Caracas. Extraordinario, y ojalá tengan oportunidad de hacer ese curso con él ahí dentro de la Bolsa de Valores. Viendo este proyecto de tokenización como una solución financiera ante toda la complejidad de Venezuela, es algo a lo que apostamos. Sin embargo, hacemos énfasis en la intervención del Estado venezolano, porque teniendo conocimiento que en la Bolsa de Valores de Caracas hay un promedio de 25-30 proyectos ya en curso para la aplicación de los bonos verdes, el Estado debe garantizar que Venezuela no sea medida simplemente en toneladas de carbono, sino que tenga impacto en los indicadores de vida, directamente en la calidad de vida de los venezolanos. Y por eso también hemos planteado en el desarrollo de estos proyectos el uso de la tecnología blockchain para poder hacerlo con máxima transparencia. Excelente. Bueno, sí, es verdad. No, y una cosa que es importante, bueno, eso fue una valoración que yo hice precisamente con los amigos de la Bolsa de Valores. Por curiosidad, pues yo me fui a tratar de ver cuánto costaba producir un instrumento financiero para financiar un proyecto de X tipo. Y resulta que el costo de emisión de instrumentos es bastante fuerte. Estamos hablando que puede sobrepasar el 35%. Para que la gente entienda, claro, eso es no sé cómo sería en el caso de la madera, pero bueno, no creo que sea mucho más económico porque estamos hablando de que son un perfil de inversionistas que ustedes requieren bastante específico y son inversiones a largo plazo. Pero para que tengan una idea, la tokenización de cualquier proyecto, el orden en los costos baja del 3%. Entonces, si nosotros comparamos lo que cuesta crear el instrumento, un mundo versus el otro, las diferencias son enormes, sin contar otras ventajas que tiene la tecnología blockchain, como la inmediatez, la disponibilidad casi que absoluta, porque como tú sabes, la bolsa trabaja de lunes a viernes, de 8 a 5, de 8 a 4, las criptos no, las criptos nunca duermen, puedes captar recursos de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Siempre y cuando el proyecto, bueno, tenga solidez también, porque si no vamos a vender humo, ni papelita, ni espejitos, queremos vender algo que tenga una solidez, y allí es donde el papel del Estado puede ser importante. Pero ciertamente, bueno, tenemos que tratar de alguna manera de concientizar también a nuestras autoridades, porque nosotros podemos saber mucho de esto, pero si no llevamos ese conocimiento también a las autoridades y al pueblo en general, de que existen estos mecanismos, muy poco probable se desarrollen. De hecho, les iba a comentar que, fíjate que como les decía, ¿no?, que en el plan de la patria de 2025, estaba buscándolo acá, en una sección, un apartado, que se los dejo para la reflexión, yo se los comparto, en la sección 1.3.4.2.2, mira lo que dice el plan de la patria 2025-2031, avanzar en el desarrollo de criptoactivos colateralizados, con activos físicos de alto valor, como minerales o hidrocarburos. No excluye nada, pero dice un ejemplo como minerales y hidrocarburos, que faciliten la creación de nuevos esquemas financieros. Eso está ahí en el plan de la patria, en la sección 1.3.4. Entonces, yo no me imagino que eso es letra muerta, porque lo acaban de poner, eso es nuevo, es reciente. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esto, nosotros los venezolanos, pues, el pueblo, los empresarios, los emprendedores, etcétera, pero el Estado también, porque al Estado le conviene que estos sectores se desarrollen, ¿verdad? Y además que el Estado no tiene recursos infinitos para desarrollar todo lo que debería querer desarrollar si queremos que la economía crezca. O sea, venimos de un decrecimiento espantoso de 10 años, no sé cuántos años tenemos decreciendo. Ahorita vamos a empezar a crecer nuevamente, o estamos creciendo, pero todavía no al ritmo necesario para llegar a los niveles que teníamos antes de que empezara el declive, ¿cierto? No sé qué opinan ustedes. Bueno, fíjate, varios elementos allí. Uno importante que me gustaría ser muy sincero en el tema de las criptomonedas, ¿no? Incluso en Venezuela se creó una superintendencia de criptomonedas y no es fácil el manejo de las cripto por la economía o por los actores de la economía tradicional. Por ejemplo, alguien que tiene un aserradero, que tiene una carpintería, generalmente, bueno, alguien del banco llegaba y le decía, señor, le puedo otorgar un crédito antes. O iba a un banco de su preferencia y solicitaba un crédito. Y ahí entonces se teje una relación de economía. Cuando tú le metes un elemento nuevo,
como es el tema de las criptomonedas. Algunos lo conocen, pero otros no. Entonces allí hay que invertir en capacitación, educación, claridad y lograr lo que anteriormente te decía, confianza. En Venezuela, con el tema de las criptomonedas, ocurrieron algunos eventos y algunas situaciones que, bueno, la propaganda ha hecho que la mayoría de la gente se entere de las ocurrencias del tema de las criptomonedas, ¿no? El hecho de que tú no tengas a alguien con quien relacionarte personalmente, eso a veces te genera desconfianza y es lo que ocurre en muchos de los socios. Por eso estamos nosotros que creemos en ir avanzando, pero es un proceso de capacitación, de educación, de relacionarse y que es un poco a mediano y largo plazo. Ese es un elemento fundamental. El tema de las cripto, por supuesto que consideramos que es la moneda del futuro, la moneda de intercambio, que eso va a tener avances, va a ser mucho más conocida y en nuestro caso, bueno, en Venezuela ya las estamos comenzando pues a manejar las diferentes criptomonedas que existen. Ese es un elemento fundamental. El otro es el tema del Estado. En nuestro país, el Estado siempre interviene, ya sea por las normas, por las permisologías, pero siempre tenemos una relación con el Estado. Y en función de que el Estado, a través de sus políticas públicas, genere mayor crecimiento en la demanda, nosotros los productores siempre estamos contentos, porque cuando la demanda es capaz de adquirir nuestros bienes y servicios, nosotros elevamos la producción. Cuando hay una demanda comprimida, como es el caso de lo que ha ocurrido en los últimos años, el Producto Interno Bruto ha caído, lo que tú te hacías referencia. De nosotros tener un Producto Interno Bruto superior a los 400.000 millones de dólares en el año 2010, hemos estado, después de la pandemia, por unos 100 millones de dólares, con una inflación, unos 100.000 millones de dólares, con una inflación de más del 300.000%, no 300, 300.000%. Una inflación, no hay crédito y otros elementos que ha venido impactando la economía. La curva de crecimiento comienza pues, a tener unos niveles de crecimiento, a suspenderse hacia arriba, y eso es importante y es donde todos nos tenemos que embarcar. Ahora, nosotros tenemos que explotar en Venezuela la vía de la exportación, ir a otros mercados, que es donde nuestros productores básicamente se han quedado. Pero ir a otros mercados significa competir, y competir significa no solamente precio, sino calidad y oportunidad de los productos en ese momento, y también el servicio posterior a cuando uno entrega un bien, ¿okay? Tener constancia y capacidad de entrega periódicamente de ese bien en los mercados, y esos son niveles de producción que nosotros tenemos que llegar. Ir a otros mercados. Los mercados del Caribe, por ejemplo, son unos mercados muy cercanos a nosotros. Desde nuestro sector estamos en vía. Nosotros, de la mano con el Ministerio de Vivienda y Hábitat, que nos dieron un diseño de vivienda y nos pidieron que construyéramos un sistema constructivo prefabricado modular de vivienda, lo hicimos. Y estamos en condiciones de poder exportar ese bien para diseñar, para construir casas y cabañas bajo ese modelo estandarizado, modular, prefabricado de vivienda. Entonces, fíjate, estamos avanzando, pero esto se hace con determinación, con inversión propia, en fin, con una cantidad de elementos, pero hay que buscar un nuevo mercado. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Bueno, porque el nivel de papa-estado bajó en los últimos años. No hemos tenido esa protección y entonces los emprendedores tienen que ser emprendedores de verdad. Los empresarios tienen que ser empresarios de verdad. Tenemos que salir a resolver las situaciones, los nudos críticos que se presentan. Entonces, por eso, asociarse, organizarse. Entonces, quienes están organizados en Fedecámara, bueno, han pasado momentos difíciles, pero ellos cuentan con una organización que han ido resolviendo, quienes están en Fedindustria, quienes están en las otras cámaras, y eso es lo que ahora estamos haciendo con este sector, propiciar una cámara que ayude a visualizar y a visibilizar los nudos críticos con los organismos del Estado, trabajarlos, minimizarlos y ofrecer la oportunidad de maximizar la producción. Excelente. Por eso es nuestro presidente. Claro, no, ya veo. Bueno, mira, vamos a ir a un corte y entonces al regreso continuamos un poco con todo esto, hablando del tema de los bonos, que tú me dijiste que es algo que ustedes lo han considerado mucho, que
a ver, que no es solamente de un punto de vista, sino que queremos que se abarque muchas cosas más, sobre todo aquellas que tienen que ver con el bienestar del pueblo, ¿correcto? Entonces, vamos a un corte y regresamos. Bueno, estamos en el programa de hoy conversando de un tema bien interesante que, fíjate, siempre como que todos los caminos conducen a Roma, a Élida, porque nosotros aquí hablamos de cripto y algo más, pero casi todo termina siendo cripto, ¿vale? Porque es que la economía es así, mira, la economía es algo tan multifacético y es tan importante. Y no es porque uno sea monetarista, ni sea, como dice, pesetero, como decía mi papá, no, que fulano, no. Es que el tema es que si no hay, fíjate, cuando hablamos del imperio, el imperio era una tabla, una mesa como esta que tenía dos patas, el poder militar y el poder económico, el dólar. Básicamente, bueno, si te das cuenta, el imperio norteamericano basa casi todo su poder en su dólar, en que manejan el sistema monetario. ¿Qué es lo que pasa con los países? Que el resto de los países ha caído en esa trampa. Y hemos estado, valga la redundancia, entrampados en un sistema monetario que no controlamos. No estamos diciendo que las criptos es un sistema para controlar, porque precisamente lo que buscamos es eso, es el control centralizado. Nosotros buscamos con las criptos es la descentralización, la democratización del control del sistema. Ahora bien, esa democratización lo que busca es que haya una mayor garantía para el resto de las personas, los elementos que forman parte de la economía, de poder desarrollarse de manera independiente, soberana, cómoda. ¿Okay? Entonces, fíjate, un país como Venezuela, en medio de un tema de sanciones por 10 años, 15 años, no sé cuántos años, ¿verdad?, se ve arruinado prácticamente porque el dueño del sistema así lo decidió. Por temas políticos, ¿te gusta o no te gusta el sistema político de tu país? Lo decidió, fue un tercero. Entonces, en el sistema de criptomonedas y de finanzas descentralizadas no ocurre así, porque el control no lo tiene un ente centralizado. Aunque en las criptomonedas también hay criptomonedas centralizadas, hay que tener eso presente también. Y eso no va en contra, no coliden los conceptos, porque tú como Estado tú puedes desarrollar una criptomoneda. Tú como empresario puedes desarrollar un token o una criptomoneda anclada a un activo. Y ese activo después lo que hay que ver es la forma jurídica para vincularlo. Pero suponiendo que lo lograste, tú con ese ecosistema, que por supuesto lo tienes que conectar de alguna manera desde el punto de vista tecnológico con otros sistemas monetarios, ¿verdad? Tú puedes de allí basar una economía donde tengas un sistema monetario sólido y el resto hacia arriba, lo que será el sistema financiero y el resto de los elementos de la economía fluyan normalmente. Porque ¿qué es lo que necesita todo sistema o todo motor? Necesita financiamiento para financiar las cosas. Entonces tienes que tener un sistema por debajo monetario que funcione. Entonces esa es la ventaja que tienen las criptomonedas. Y nuestro país, bueno, nosotros seguimos abogando por eso, porque nuestro país adopte realmente también lo que él decía el ingeniero Neptalí, la parte de formación, para que esa adopción sea más contundente, como que más sana. Porque te voy a decir algo, te sorprenderías, Venezuela es uno de los países con mayor adopción cripto a nivel mundial. Aunque sigue siendo pequeña la adopción a nivel mundial y en Venezuela también. Pero dentro del contexto de la nación, Venezuela es uno de los países que más adopción cripto tiene, por circunstancias las que tú quieras. Puede ser por la obligatoriedad, por la necesidad. Nos vimos obligados los venezolanos. Y el Estado en un momento también lo adoptó, pero de repente como que se frenó un poco. Y ahora nosotros lo que queremos es, no, mira, ya un momentico, tú mismo lo estás reconociendo. En tus planes estratégicos tú estás diciendo que necesitas esto. Entonces, ¿qué falta para que tú empieces a tomar esto en cuenta y les des los elementos a los empresarios, a los emprendedores, etcétera, de que puedan desarrollar sus proyectos? Pero bueno, vamos a retomar el tema del asunto de la parte del que tú decías, Evelyn, de los bonos que se crean alrededor de estas figuras, de estos, llamémoslo así, proyectos de desarrollo sustentable, que buscarían, ¿cuál sería el objetivo de los bonos realmente? ¿Sería fomentar el ahorro, fomentar la inversión en el sector? ¿Qué es lo que realmente sería, cuál sería el beneficio para el que compra el bono y para el que lo emite? ¿Y quién lo emite? Primero, quiero hacer un previo allí. En las políticas del Estado venezolano, los últimos 10 años, considero que el Estado actuó de manera inteligente en torno a las propuestas de los bonos verdes. Porque si vemos cómo viene implementándose este modelo de sistema financiero, que te lo dije en un principio, parece una greenwash, una lavadora verde,
hay que desarrollar políticas propias para poder establecer estos sistemas a través de las bolsas de valores, porque un bono verde no puede ser un título de propiedad de la tierra que pertenece a la nación y en este entonces también a las comunidades que coexisten, en este caso por lo menos nosotros en nuestra Amazonia. Y hay que resaltar que para alcanzar esto debemos tener conciencia de que el riesgo no puede ser puesto todo solamente del sur para beneficiar centralizado nada más al norte. Entonces la propuesta es que no se emita, ninguna bolsa de valor emita un bono verde si no lleva el sello autorizado por las comunidades locales, que son quienes durante milenios han protegido nuestros bosques. Ok, eso es un tema regulatorio. Pues, entonces, sí. Ok, está bien. Esa propuesta, ¿y a quién le han hecho esa propuesta? Hemos estado trabajando con asesores de la bolsa para poder llevar esta propuesta. El año pasado, de manera personalísima, yo traté de introducirla al Ministerio de Ciencia y Tecnología y al Ministerio de Ecosocialismo y nos comentaron sobre esta preocupación que además de inteligente es oportuna. Por eso nosotros pensamos que la propuesta debe ser única y auténtica de Venezuela para poder sortear todas las dificultades financieras que se ven reflejadas en el sector maderero forestal. También se lo planteamos a Ricardo Molina, pero lo cambiaron de ministerio. Ok. Una pregunta, ¿y ustedes tienen mapeado o identificado más o menos el tamaño de este mercado? El mercado, bueno, lo que tiene que ver con la madera, ¿de qué tamaño de mercado estamos hablando para el caso de Venezuela, por lo menos actualmente y proyectado, no sé, a unos años? ¿Tamaño de la madera o el tamaño? No, el del mercado completo. Vuélveme a repetir. Del mercado, porque si vamos a crear un mercado, bueno, tenemos que tener un conocimiento. Mira, esto es un mercado de 100 millones de dólares, 200 millones de dólares. Sí, fíjate, en sus mejores momentos el sector de la madera aportó al PIB el 2%, ¿okay? Un PIB muy alto, bien alto el sector de la madera. Por supuesto que en mayor peso la CBG, a través de Profor, y hoy día Maderas del Orinoco, porque allí es donde están el fuerte de plantaciones, de pino. Pero es un mercado, si hablamos de un PIB de 400 millones de dólares, el 2%, estamos hablando de 8 mil millones de dólares, plata, ¿okay? O sea, no es cualquier cosa. Entonces, hoy día estamos por debajo del 0,5%, ¿no? Porque el PIB ya se ha bajado, 0,20, algo así. Entonces, volver a crecer, eso es bien importante, nada más buscar ese indicador, ese nivel, es un gran esfuerzo y es hacia donde nos estamos planteando. Ahora, el mercado externo siempre ha sido en rolas y las rolas generan poco valor agregado. ¿Qué queremos nosotros? Que en el país se genere mayor agregado y que lo que se exporte sean bienes terminados, como techo de machimbrado, la vivienda, camas, literas, pupitres, mesas, en fin, pisos, tableros, cualquier cantidad de cosas que depende de la madera y que se puede construir. Ahora, ese es un esfuerzo que tenemos que construir de manera organizada y articulada con las políticas gubernamentales. Allí hay que hacer énfasis en esta situación. Está bien, excelente. Y Evelyn, ¿tú qué nos cuentas de este sector tan interesante? Bueno, es un sector que tiene mucho poder, como traté de compartirles al principio de esta maravillosa entrevista. Venezuela hoy día se encuentra en un lugar privilegiado, pues a pesar de las asfixias de las medidas coercitivas y las sanciones, eso nos permitió la reducción del mercado y el comercio, nos quebró financieramente, pero nos hizo ricos en recursos. Entonces hoy día podemos decir que Venezuela es mucho más que petróleo y viene además de un caso bastante especial, que si bien el sector maderero forestal necesita hoy grandes inversiones en innovación y tecnología para poder estar a la altura de lo que demanda el mundo, es un sector que se ha sostenido gracias al ingenio venezolano y gracias a la voluntad de las pymes, las pequeñas y medianas
empresas que sostienen en el encadenamiento a este sector. Tú sabes que yo siempre he pensado que las sanciones realmente son una oportunidad. Mucha gente lo ve como algo malo y ciertamente es una forma que tiene el enemigo para hacerte daño. Pero al final, si tú eres inteligente, tú puedes usar eso a tu favor, porque permite que tú desarrolles cosas que antes no pensabas desarrollar porque tenías la facilidad, bueno, del ingreso petrolero, digámoslo en el caso venezolano. Es correcto. Digo de manera personalísima, si tú te declaras antiimperialista, tienes que prepararte, tienes que estar preparado para las consecuencias. Claro. Entonces fallamos en el desarrollo de tecnología, fallamos en la instalación de los productos innovadores y fallamos en la posibilidad de poder rodearte de personal técnico altamente capacitado, elevar la política a la necesidad del país y no a las preferencias personales. Y si te das cuenta, esa tecnología no es que es abstracta, no es que es inalcanzable. Hoy en día los mecanismos para acceder a la información están allí, entonces, y talento también lo hay, porque digamos el venezolano es talentoso, siempre lo ha sido. Entonces es un poco de eso, de disciplina tal vez, de coraje tal vez también de las autoridades. Y de cultura. Sí, cultura también. Y entonces nosotros pudiéramos en pocos años estar resolviendo muchos de esos temas que tú estás diciendo. Porque es más, se estaba logrando, inclusive cuando se empezó con todo el tema del uso de la tecnología blockchain en Venezuela, se estaba logrando ya un cierto desarrollo económico que se empezaba a ver. Claro, había unas desviaciones muy fuertes allí que no era sostenible tampoco, porque entonces no podemos desarrollar algo sin control, porque entonces también pasa ese tipo de efectos perniciosos, ¿no? Como lo que pasó en Venezuela. Mira, una pregunta, y en el caso de ustedes, la Cámara que ustedes representan, número de afiliados, qué cantidad de empresarios del sector madera nosotros somos 12. Iniciamos como 12 y estamos terminando de resolver algunas situaciones allí jurídicas para comenzar a promocionarlo más. Pero vamos a ir paso a paso. Esta iniciativa la comenzamos el año pasado. No tenemos un año de organizados y vamos entonces creciendo en ese sentido. Hay mucho por hacer. ¿Okay? Seguramente yo estimo que en los próximos años llegaremos a ser unos 50 afiliados. Y en términos, si se puede, no sé si es una métrica válida, ¿no? En términos de hectáreas, los agremiados que están allí, se puede hablar, mira, nosotros representamos tantas hectáreas de... Claro, fíjate, lo que pasa es que en la Cámara hay quienes tienen plantaciones, quienes tienen aserraderos, quienes tienen servicios conexos como de gandolas, quienes tienen carpintería, quienes tienen algunas pymes livianas en el tema de madera y también quienes de una u otra manera hacen servicios al tema de la madera. Más o menos esos son los que conformamos, ¿no? Hay una variedad. En el tema, en el tema de plantaciones tenemos 3 afiliados que tienen plantaciones, ¿no? La mayoría de las plantaciones de bosque las tiene la CBG y ese es el monopolio, pues, mucho más grande que existe. Segundo es Murphy. Ya lo tercero son inversiones que hicieron alguien que tenga 3.000, 4.000 hectáreas, que tenemos algunos afiliados allí de Teca, pero es minoría, pues no es la mayoría. La mayoría la tiene la CBG, la Corporación Venezolana de Guayana, a través de Maderas de la Unión. Excelente. Y entonces en términos de desarrollo económico de este sector, más o menos, ustedes estiman que cuánto sería el capital inicial que se requiere levantar para poder, digamos, afrontar cualquiera de estos proyectos que ya tienen Sí, fíjate, el sector está funcionando. Yo te hablo de algún sector, de algunos afiliados a la Cámara, pero hay una cantidad, por ejemplo, en cada estado de Venezuela hay carpintería, hay aserraderos, a lo mejor no hay plantaciones, pero hay aserraderos, hay carpintería, existe pues empresas de servicios de transporte para la carga de madera, en fin, todo lo que está asociado. Maquinarias para hacer la poda, la corta, la cosa de lo que tiene que ver con el sector madera. Principalmente los estados más fuertes, el estado Bolívar, el estado Monagas, estado Barinas, estado Portuguesa, estado Yaracuy, pero casi que en todos los estados existen carpinterías, pues carpinterías que de una u otra manera prestan servicio. Hay carpinterías que se dedican a hacer de cocinas, entonces algunas de las empresas o los eslabones producen este tipo de material para que los carpinteros hagan
los bienes que requieren que tú contratas para que hagan tu cocina en tu casa, para que te hagan una cama, para que te hagan una puerta, en fin, una cantidad de cosas. Ahora, la demanda generalmente crece cuando hay políticas gubernamentales, como por ejemplo el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, aquí estamos viendo que hay 3 puertas, 1, 2, 3 puertas, ¿verdad? En este espacio pequeño de, no sé, 20 metros cuadrados. Entonces, cuando se hacen casas, edificios, eso atrae, es un atractor de bienes. Entonces ahí entra que si marcos de madera, puertas de madera. Por eso es que es bien importante el mercado externo, porque también podemos ofrecer una cantidad de productos. Entonces, deben existir en el país, en materia, en esta cadena pues, de valor forestal, madera, algunas 1000 industrias, pero que su capacidad es muy baja, al 10%, 15% por la contracción de mercado. Hay que restablecer, hacer que éstas crezcan y, por supuesto, consolidar el sector e ir creciendo hacia nuevas inversiones. Ahora, las maquinarias y equipos son muy obsoletos, son de los años 80, de los años 90, estamos ya en el 2000, son pocos los aserraderos que tú puedes conseguir con tecnología nueva, producto de una cantidad de cosas. Y desde el año 2014, para que entre un equipo, no solamente en el sector de la madera, en cualquier área industrial del país, es muy difícil por el tema de las sanciones. ¿Okay? Entonces hay productos o bienes que la podemos traer de China, o sea, un producto en China es muy costoso, el tiempo de viaje, pero además necesitamos el crédito para poder comprar bienes de capital. Importante eso. Bueno, yo creo que vamos a un corte ahorita y al regreso entonces vamos a darle una especie de conclusión, recomendaciones que tengan ustedes para lo que sería el futuro de esta industria que esperamos que se pueda desarrollar más adelante. Bueno, en su programa Hablemos de Cripto y algo más. El día de hoy nos enfocamos en del tronco al token. Fíjate, los amigos están en un sector de la economía como es el desarrollo madera, ¿verdad? Del sector madera, que tiene muchos sectores. Él nos está explicando mientras estamos en el corte a los amigos de TikTok, bueno, la cantidad de empresas de aserraderos, ferretería, carpintería, etcétera, que aparte de los que tienen las plantaciones, ¿no? Y todo eso, y el Estado, que es el principal dueño básicamente de casi todo el recurso, por constitución, así funciona en nuestro país, y cómo este sector, bueno, tiene mucho espacio para crecer, por lo que yo veo, tiene muchísimo espacio para crecer. Ellos, por supuesto, para poder crecer necesitan tener un mercado. Evidentemente el mercado nacional sería la primera opción para cualquier empresa, decir, bueno, vamos a desarrollar el mercado local, pero también como tenemos unas ventajas del punto de vista... la corriente keynesiana. El nuevo keynesianismo. Nosotros creíamos en todas esas teorías económicas hasta que conocimos a las cripto. Y después yo dije, no, Keynes, todos esos locos estaban pelados. Porque todos ellos se basan, fíjate tú, mi estimado amigo Netalí, yo estuve haciendo un estudio sobre eso en estos días, por ahí les voy a compartir el escrito, que las teorías económicas modernas, el liberalismo, el neoliberalismo, el keynesianismo, el nuevo keynesianismo, etcétera, todas basan el crecimiento en generación de deuda. A diferencia de las cripto surgieron después, por supuesto, subieron en el año 2000. Bueno, el Bitcoin nació en el 2009, pero la verdad es que el Bitcoin llega a tener una verdadera relevancia en la economía mundial a partir del año 16 o 17, diría yo. Okay, es que cuando empieza el Bitcoin realmente a decir, bueno, ya llegó un ¿Cuál es la causa? Sí, la causa es la crisis financiera, las distintas crisis financieras. Yo te lo voy a decir después. Bueno, pero dime tu opinión también, ahorita me la dices. Pero entonces el punto es que todos ellos basan su teoría de crecimiento en emisión de deuda. En las criptos no. En las criptos, cuando hablamos de tokenización, ciertamente hay una especie de deuda que cuando tú vendes el token, tú le estás dando a ese dueño del token parte de tu negocio. Bien sea la propiedad del negocio, si es un equity token, o le estás dando un security token, le estás dando parte del negocio. Bueno, mira, de lo que produzca. Si esto tenía un arbolito y ahora tengo 2, bueno, ese diferencial, ahí es donde tú eres socio mío. ¿Ok? Pero tú no estás creando dinero nuevo.
¿ves? Que es la diferencia que pasa con el sistema de reserva fraccionado de los bancos, en donde todo el mundo, Banco Central y los bancos universales, todos crean dinero de la nada. O sea, agarran tu dinero, lo captan y voy y se lo presto a otro. Y cuando tú vas al banco, realmente esa plata no está ahí. Claro. O sea, estás creando dinero de forma inorgánica. Y ese dinero inorgánico lo que produce al final es inflación y unos vivos que se benefician. En el caso de las criptos no, y entonces promueves, como en el videito promocional de la semana pasada, ¿te acuerdas, Elia? Que pusimos el del Bitcoin. ¿Qué promueve el Bitcoin? Promueve una economía sana, productiva, donde los factores productivos se sientan a trabajar porque no tienen la financiarización para hacer bicicleta financiera. Básicamente es eso. Que la presidenta, por cierto, siempre está recordando la vaina. Mira, cuidado con la bicicleta, vamos a prestar dinero, pero nada de bicicleta financiera. ¿Qué tal? Porque a eso el sistema promueve eso, pero promueve la financiarización. Y ese exceso de financiarización es lo que nosotros creemos causa las crisis financieras cíclicas en todos los modelos, sea liberal, neoliberal, keynesiano, neokeynesiano, lo que sea, ¿verdad? Y donde esas crisis terminan siempre pagando los platos rotos los más pendejos, que es el pueblo. Y siempre hay una élite que se beneficia. Una vez lo dijo Chávez, que si el medio ambiente fuera un banco ya lo hubiesen salvado. ¿Te acuerdas cuando lo dijo Chávez? Sí. Yo estaba viendo ese programa, me acuerdo, en estos días salió el TikTok de la vaina. Coño, ¿verdad que Chávez dijo esa vaina? Y es verdad, porque entonces el sistema está hecho es para salvar los bancos, para salvar los que están jugando con el dinero, no para salvar al medio ambiente o no para salvar al pueblo. Entonces, y menos al ambiente completo, ¿eh? Exacto. Si no salvan el medio. Exacto, ni el medio ambiente, exacto, el juego de palabras. Entonces, esta parte del programa es para que ustedes hablen más bien. Quiero que nos den sus impresiones, qué les parece todo este tema de la combinación de las cripto, las tecnologías financieras, nuevas tecnologías financieras, con el sector de ustedes y cómo eso los puede apalancar para que puedan desarrollar su sector y desarrollar el país, pues, que es lo importante. Mira, fíjate, evidentemente hoy en el contexto en el cual nos encontramos en Venezuela, un contexto de transición, tenemos que tener claridad y comprensión en eso. El pueblo venezolano, sus actores productivos, tenemos que seguir trabajando por el bienestar del país. Y por supuesto que en la era y en la época en que nos encontramos de nuevas tecnologías y hacia donde avanzamos, pues, con la intervención de la inteligencia artificial, que no sabemos hasta dónde va a llegar esta modernidad, pues sigue siendo el trabajo tangible, como la siembra de alimentos, como la siembra de productos, como el procesamiento, como la manufactura, en fin, sigue siendo lo tangible y nunca dejará de pasar como elementos importantes para que todos los hogares tengan bienes. Pudiéramos crecer hacia cualquier estilo de crecimiento en materia informática, pero siempre vamos a necesitar alimentos que consumir, sobre una mesa que nos pueda dar, sobre un techo que nos pueda prestar y acoger. Entonces, hay cosas tangibles que siempre van a estar permanentes, han sido, están y seguirán. Sobre esas situaciones tangibles nosotros tenemos que tener comprensión de seguir trabajando. Y por supuesto que la tecnología tiene que estar al uso y a la disponibilidad del ser humano, no al contrario. Y en función de esto, desde la Cámara Venezolana de la Madera, invitamos a todos los afiliados y a quienes quieran afiliarse a visitar la página cabema.org.be y allí están los requisitos para poderse afiliar o ver en qué andamos y qué estamos haciendo, ¿no? Eso es fundamental e importante, y comprender que el país seguirá siendo, nos debemos a la sociedad y nos debemos a todo el bienestar positivo que podamos lograr en el país. Excelente. Bueno, mi querida Evelyn, usted que es la más elocuente de los tres. Bueno, agradecida por este espacio, por los 15.000 likes del en vivo, un extraordinario programa, bastante tiempo para poder conversar, así es como tienen que ser los programas. El llamado es directamente a la acción y especialmente a la sociedad venezolana, quienes están dentro del país, quienes están afuera y pretenden volver. Este es un cambio de paradigma total, es el momento de romper con los sesgos. El mundo cambió, la humanidad cambió y estamos en un momento en el que yo, como representante de mi generación, voy a cumplir 41 años, puedo decir
que los últimos 15 años de la historia, no solamente de Venezuela, sino del sur, nos ha colocado en una posición en la que nos hemos sentido bastante incómodos porque las generaciones pasadas nos legaron una cantidad de problemas que nosotros en medio de estos paradigmas no podemos comprender, y la invitación es a trabajar y a ser resolutivos a través de todas estas herramientas que nos brinda la innovación. Las revoluciones suceden cada 36 años, cada 45 años, y nosotros estamos siendo testigos de una revolución tecnológica e innovadora con la implementación de la inteligencia artificial, y el llamado es a saber transitar o surfear esta ola junto a nosotros, porque mi generación va como Juana la Avanzadora. Abran paso, los de atrás vienen conmigo. Y pues este país y todo el sur, Venezuela como la aduana del sur, está en un momento lleno de oportunidades, más que complejidades. Y es lo que queremos proyectar al mundo, es como queremos que nos vean, pues no solo somos petróleo y minería, somos mucho más. Somos una generación llena de talentos, de ingenio y dispuestos a reconfigurar, a hacer la reingeniería tanto a la sociedad como a la región entera. Excelente. Mira, eso me satisface mucho, poder ver cómo mi país poco a poco sale de esa trampa también de eso del país monoproductor, y nuevos sectores de la economía se empiezan a desarrollar, primero a querer desarrollar y luego a desarrollarse y encontrar en este tipo de soluciones que nosotros venimos promoviendo desde hace algún tiempo, que es precisamente nuestro objetivo fundamental de este programa, como siempre lo decimos aquí, promover la educación financiera con el objetivo de que se puedan desarrollar estos factores de la economía no tradicionales, llamados así. Es que si te pones a ver son más tradicionales que el petróleo, porque la madera, como tú dices, eso está es antes que existiera el petróleo. Saludos. Saludos a Esteban, a Magda, a Yuri. Esteban. Saludos, Esteban. Y bueno, y como tú decías en algún punto, o sea, Nectalí, la formación es importante. Hay que formar, estos programas y estos espacios donde la gente se puede formar sobre esta materia es fundamental para poder afrontar los desafíos que nos tocan afrontar. Entonces nosotros aquí en el programa Hablemos de Cripto y algo más, y el grupo que yo también dirijo de los muchachos de Criptoland, promovemos esa parte de lo que es la formación para adoptar la tecnología de forma sana, de forma provechosa para todos, porque la idea no es que unos pocos se beneficien, sino es que todos nos beneficiemos. Yo siempre lo he dicho, yo sueño con el día de poder decir, ya en Venezuela se logró tokenizar el primer activo real, ¿ok? Por supuesto, no te niego, yo quisiera ser el primero, pero si no soy el primero no importa, que el quien sea, pero que haya una tokenización de un activo real, y eso le va a demostrar a Venezuela y al mundo que es posible otra forma de enfrentar y desarrollar la economía. Y desarrollando la economía, créeme que ahí sí vamos a ser independientes. Ese día sí vamos a lograr la soberanía realmente que nosotros queremos. Ahorita tal vez no somos tan independientes y soberanos como quisiéramos, pero hay que entender las circunstancias también. O sea, cualquiera de nosotros hubiese hecho lo mismo en esa posición. Sí, estamos en un momento en el que el Estado venezolano, el sector público y privado, tiene que diluir los sesgos y sumar alianzas. Pragmatismo. Solamente, totalmente. Aliarnos y avanzar en conjunto, todos remando hacia un mismo objetivo. Así es. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los seguidores de TikTok. Mira, llegamos a 18,000. ¡Wow! Y bueno, gracias también a los amigos de Alameda, a los amigos de San Agustín. Bueno, Carlito, entonces nos vamos con la última. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Hasta luego.